El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. EICNEX, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Muy buenos días, Panamá. Feliz domingo de carnaval. Hoy es domingo 11 de febrero. Usted nos ve por Next, Canal 21, nos escucha por KW Continente. Bueno, en medio de la farsa y de todo lo que ha sido estos días de carnaval, pues le presentamos este programa que tiene que ver con las noticias de la semana. Sin lugar a dudas, la petición de asilo aceptada por Nicaragua al expresidente Ricardo Martinelli. De eso va a hablar nuestro primer invitado, el licenciado Carlos Carrillo Gomila. Y esto fue lo que nos dijo. Yo voy a hacer un breve recuento porque ayer nosotros también fuimos al Pleno y el secretario general, el licenciado Calvo, en términos parecidos, pero no exactos, no se nos negó presentar una aclaración contra el fallo de advertencia de inconstitucionalidad. Es decir, la sala segunda falló y ayer fue que se desfijó y por actos de un subalterno, igualmente a nosotros se nos niega recibir la aclaración. Esto ya la Corte ha dicho que las órdenes de los secretarios no son órdenes amparables y que tenemos que buscar otro remedio. Ante esta situación se provocan estas actuaciones, lo primero. Lo segundo, cuando sale el fallo con fecha 1 de febrero, todavía no se había desfijado la recusación de la magistrada López y por nosotros. Y el día 2 de febrero, cuando se publica el edicto, se desfija la otra recusación de la defensa de otro de los coimputados. El día lunes, los 5 abogados defensores, a través de sus subalternos, asistentes o colaboradores, asistimos a la sala segunda y se nos dio el mismo resultado que sale en esa grabación. ¿Qué es lo rescatable de esta situación? Primero, que no fue una orden en base a la ley, sino por instrucciones superiores. Nosotros tenemos interpretaciones de la propia Corte que no hay obediencia debida. Segundo, que sacando las propias conclusiones o por el error de decir al abogado magistrado, pues está identificando lo que ayer quizá Frank Weaver habló del de arriba, hoy pasa esto, pero en la Corte, y no en cualquier despacho, en la sala segunda de la Corte Suprema de Justicia. Para mí, si no salen a señalar quién es el magistrado o magistrada que dio la orden, entiendo que fueron el pleno de la sala o extiendo hasta el pleno de la Corte. ¿Por qué? Porque a mí me pasó en el pleno de la Corte, que donde lo componen los 9 magistrados, con otros funcionarios. O sea, son dos actuaciones que incluso vienen precedidas por el Tribunal Superior de Liquidación, donde una secretaria nos dijo a nosotros que no nos aceptaba un escrito de nulidad y tuvimos que recurrir ya sea a notario o sea a testigo, pero ya con otro precedente de la Corte, de un amparo que nosotros propusimos contra el secretario general del Pleno, la Corte ha dicho que para aprobar una orden de hacer es suficiente con la atestación del accionante, pero consideran que los secretarios no dan órdenes de hacer. Esto, hay dos situaciones. La primera, que la Corte no haga nada, o la segunda, que se identifique qué magistrado dio la orden y que en base a eso se abran las consecuencias legales por evidente abuso de autoridad, o tercero, que las consecuencias las pague la subalterna
al negarse a recibir un documento que ya prevé que si desfija un edicto el día de mañana jueves, perdón, el día de hoy jueves, mañana tendría comienzo la interposición de recursos. ¿Cómo uno va a pedir una aclaración? Mira, en la mina, el Pleno de la Corte admitió una aclaración de una firma de abogados porque a nosotros no se nos permite. En términos generales, toda esta serie de situaciones jurídicas, por lo menos para nuestro juicio, ha dejado en evidencia que el proceso de New Business a Ricardo Martinelli, cuyo colofón es condenar a una persona con testigos que no te permiten cuestionar, así no se puede tener como buena una decisión de cualquier tribunal. Entonces, aparte de eso, bueno, se ha abierto otra ventana. Ya internacionalmente, de conformidad a los tratados de La Habana del 28, de Montevideo del 54, ya están, del 33, ya está sellado de que Ricardo Martinelli es un perseguido político. El 54 es la Convención de Caracas. De Caracas, sí, perdón, la del 33 de Montevideo. Entonces, ya está sellado que Ricardo Martinelli es un perseguido político. Sí, porque es un derecho del Estado asilante, el único que califica la naturaleza política. Así que ese punto ya está superado internacionalmente. ¿Cuáles son las consecuencias de eso? Primero, a nivel interno, el Estado panameño debe cumplir con las previsiones de los convenios internacionales y de acceder al asilo, ya convertirlo en un asilo territorial en la República de Nicaragua. Eso es la primera consecuencia. La segunda consecuencia jurídica, ya tiene un estatus de asilado. ¿Qué van a hacer? No hay juicio en ausencia. El juicio de Ricardo Martinelli no ha concluido porque falta por lo menos una aclaración y por lo menos posteriormente ir a una acción extraordinaria, llámese revisión, inconstitucionalidad o demás. Así que eso jurídicamente tiene un escenario a futuro. Por otro lado, que es la impronta que la gente quizás más quiera saber, es que hicieron tratar de forzar el calendario judicial al calendario electoral. Según las normas que el decreto reglamentario de las elecciones del 2024, el 31 de diciembre, quedaron en firme todas las candidaturas. El día 2 de febrero 3 de febrero inició las campañas correspondientes. Así que vamos a debatir, ¿ok? Cuando se ejecutoríe lo de PASA, si es que no hay una revocatoria por otras situaciones, Ricardo Martinelli queda inhabilitado ¿de qué? ¿De ejercer un cargo público o no? Y segundo, ¿puede afectar eso el derecho de elegir y ser elegido, contemplado en los convenios internacionales? Ese va a ser el debate, pero al final Panamá ya no tan solo se conformó o provocó que hubiera unas elecciones que la persona que encabezaba las encuestas fuera sometido a un brutal proceso por encima de la ley. Y no recontemos los cambios de jurisprudencia por los 15 días, el USB incompleto, hecho con una Mac. No hablemos de esas situaciones que ya la hemos repetido. Ayer Ricardo Martinelli pasa a ser formalmente un perseguido político por disposición de la ley. Ahora, ¿qué va a hacer el órgano judicial? Y aparte, si ayer debatían que una persona sometida a un juicio podía o no participar, hoy Panamá da el ejemplo internacional que tiene un perseguido político que está en campaña siendo la persona con mayor preferencia en las encuestas y ahora vamos a un torneo electoral. Este es el debate que se va a dar en los próximos meses. Porque, es decir, esto es un galimatías jurídico que yo creo que pocos podemos entender, porque se mezcla derecho electoral con derecho penal y derecho internacional.
más o menos, entonces, es decir, ¿qué sigue ahora? Y, y la pregunta es, ¿cuándo eso llegará al Tribunal Electoral para que decida si Ricardo Martinelli es o no candidato? Bueno, con la posición de la secretaria de la sala, si las instrucciones son, pues que vaya mañana, irá mañana por encima de la ley. Si por lo menos dan los derechos correspondientes, serían 3 días de aclaraciones, sube de nuevo, rechazan de plano, pueden ser 1 o 2 semanas más antes de poder llegar eso al mínimo, siguiendo instrucciones superiores. Esto es lo que ha quedado evidenciado, no para vergüenza de los litigantes. Nosotros somos efecto del sistema, para ofensa de los propios administradores de justicia. ¿Usted cree que un magistrado estará orgulloso de esto? O sea, ustedes saben lo que es, sí, que por encima de la ley, usted puede tener la opinión que quiera de Ricardo Martinelli, pero así no, contra natura, definitivamente las cosas causan efecto, y si la ley no se ajusta a sus previsiones, pues estamos a la deriva, sin brújula y sin columna vertebral, y esperemos las interpretaciones. ¿Usted cree que los magistrados del Tribunal Electoral van a aceptar que una persona calificada como perseguido político no participe en un torneo electoral para destruir lo poco o lo mucho? Miren, esto solamente quizás lo que jurídicamente enfrentamos la época de los 90, después de la invasión, vivimos múltiples casos de asilados políticos. Panamá tenía más de, desde el 1993, que creo, 94, que fue quizás el último asilado que fue permitido su cumplimiento del beneplácito, 93, sí, hasta hoy. Más de 30 años que no teníamos un asilado político. Vivíamos en democracia con debate tal. Hoy, a 3 meses o 4 de unas nuevas elecciones, ya el gobierno de Laurentino Cortizo tiene un asilado político, una persona declarada perseguida política. No se puede discutir. Si ahora quieren entrar a discutir eso, estarán discutiendo los tratados internacionales. Y vuelvo y le repito, siempre en casos políticos se mete el denominador común de una acusación ordinaria o algún tipo de delito. Sin embargo, esta situación de Ricardo Martinelli lleva esto a otro escenario. ¿Qué sucederá? Ya esto está fuera de la ley. Que ojalá impere la sensatez del respeto. Quizás la gente se burle por algo coyuntural como ese video. Yo no conozco a abogado litigante que no se haya pronunciado en las redes en las últimas horas, excepto el Colegio Nacional de Abogados, sí, frente a esta evidencia. Entonces, ¿ustedes creen esa es la justicia? No, esa es la justicia que estamos viviendo. Esa es la justicia de aquel que es detenido, que es exhibido, que es trasladado a una cárcel. Si se lo hacen a Martinelli, ¿ustedes creen que esto no sucede todos los días? ¿Y qué es el problema? El sacrificio de los organismos de seguridad, de los policías, que ven a sus superiores en estos exabruptos. ¿Usted qué cree que está pensando el notificador de la sala ahora que sale a notificar? ¿Él cree que respeta a su superior? No. ¿Ustedes creen que esta es la dignidad de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia? Bueno, que se lo merecía o no se lo merecía, o que eso no es posible entrar en esas consideraciones. Entonces, lamentablemente, esto es una situación que ojalá las magistradas que sí tienen carácter, primero, no se dejen empañar, porque todos estamos pensando que todos los magistrados dieron las instrucciones, o dan instrucciones. Y si se atrevieron a darle las instrucciones a la secretaria, no se atrevieron a dar las instrucciones a subalternos como jueces o magistrados inferiores. Si está diciendo que existen instrucciones. Entonces, no hay duda de la naturaleza política del proceso a Ricardo Martinelli.
más cuando se le violó el principio de especialidad y se le cambió la regla. Entonces, esto es un desideratum que se verá en los próximos días y nosotros haremos todas las acciones que tengamos que hacer tratando de que esto se enrute. Que es lamentable, que es frustrante, sí. Y hoy te ratifico que esa no es la única funcionaria que ha dicho lo que se ha dicho en ese video. Que es el único video que hay, hasta ahora sí. Pero vamos a ver, ¿destituyen a la funcionaria o la protegen y que diga quién le dio la orden? Una funcionaria que tiene por lo menos 30 años de servicio y que ha llegado a ese puesto por su desempeño. ¿Van a sacrificarla o vamos a ir a la raíz? ¿Quién se atreve a dar instrucciones como magistrado o magistrada a subalternos para que entuerzan las normas respectivas y que actúen sin fundamento? Ya después, ahora sí lo que más interesa a la gente es el periodo electoral. ¿Cómo impacta esto en el torneo electoral? Porque lo raro es que las papeletas no se hayan impreso. Bueno, antes estaban impresas ya para febrero para poder uno pues enseñarle a la gente a votar, cosa que no se ha hecho. Bueno, y sospechosamente añado con ese dicho que dice piensa mal y acertarás. La papeleta de capacitación sí aparece Martinelli. Sí aparece Martinelli. En la de capacitación. Ahora, como hasta el 5 de abril hay posibilidad de llenar los espacios por fallecimiento y no por inhabilitación, porque por inhabilitación, si el Tribunal Electoral respeta su decreto, era hasta el 31 de diciembre. Y entonces estas cosas van a trastocar el asunto y ya será el Tribunal Electoral el que determine la transparencia o no del calendario electoral. Yo, para mi criterio, pues esto no está definido porque estamos fuera de las previsiones de ley ya. Ya queda en los humanos que detentan los cargos de magistrado sembrar o sellar su actuación pública. Y eso es lo que esperemos a ver en las próximas semanas. José. A ver, iba a decir maestro abogado. Entendiendo los argumentos jurídicos suyos y de la defensa de Ricardo, permítanme preguntarle ahora, ¿dónde estamos desde el punto de vista jurídico y político? Por ejemplo, hoy se quita en público el tablero, la resolución hasta hoy. No, mañana, disculpe, fue una imprecisión, mañana en la mañana. El viernes. Del viernes, disculpe. Okay. Jueves o viernes, pues, se lo quita, bien, listo. Entonces, jurídicamente, hay una decisión que toma la estructura jurídica del país. Y electoralmente, hay otra decisión que toma el Tribunal Electoral. Son dos cosas que no son iguales, pero que tienen connotaciones. Lo que pasa en un lado tiene en otro. Mi pregunta ahora es la siguiente. Leí con detenimiento la carta de Ricardo Martinelli, en donde él anuncia que el candidato del partido RM es el licenciado José Raúl Mulino. Desde el punto de vista ahora político y sus efectos jurídicos, ¿qué significa esto exactamente? ¿Es un reconocimiento de que él no va a correr por parte de Ricardo Martinelli, como lo dice en su carta, y que hay que respaldar RM a José Raúl Mulino? ¿Que da por hecho esto? Porque después le quiero preguntar sobre el problema de asilo, que he visto muchas discusiones sobre esto, de gente que aún siendo abogado, me da la impresión, no soy abogado yo, pero solamente le recuerdo a mucha gente que quizás no lo sepa, que yo fui, fui exiliado político, pero además fui director de asuntos políticos de la Cancillería de la República de Panamá, cuando Gabriel Luis Galindo era canciller, y ahora le explico el derecho de asilo, qué es lo que es otra cosa desde el punto de vista político y jurídico, y por qué existe. Pero, licenciado, la carta de Ricardo Martinelli que él firma, en la que pasa el mando político a José Raúl Mulino para las elecciones, ¿qué significa jurídicamente? Bueno, jurídicamente es una decisión que Ricardo Martinelli, en el plano político, está anunciando frente a la realidad procesal
inminente que se fue comprobado ayer. O sea, el hecho de que Ricardo Martinelli ayer se haya presentado a la Embajada de Nicaragua y Nicaragua ya le haya concedido el asilo, o sea, ya se dio el paso de su reconocimiento, es producto, por ejemplo, específicamente que el día anterior la secretaria, esa misma que aparece en el video, se negó a entregar el aviso del fuero electoral. ¿Ustedes creen que la sala segunda no sabe que Ricardo Martinelli tenía fuero electoral a partir del día 3? Usted no sabe, usted que no cree que la sala sabía que había posibilidades de discusión. ¿Sabe lo que es un fallo de inadmisión? Antes de la ejecutoría del último recurso presentado y entrar a fallar. Esa precipitud, y no de una, de las 3 magistradas, porque ya no se puede individualizar. Eso llama la atención. Entonces, Ricardo Martinelli, nosotros entendemos que esa carta que se refiere ya no a efectos jurídicos, sino a posiciones políticas, viendo el escenario jurídico que se da y previendo que no va a variar el respeto al derecho que él le cabe, pues él hace un pronunciamiento político que no debe considerarse la renuncia a sus derechos como persona y el derecho de defensa. La pregunta es, y eso sí son tecnicismos, ¿cómo era el Tribunal Electoral para notificar a Martinelli si lo inhabilita? Primero que todo hay que hacer un proceso. Martinelli puede constituirse como parte. Ese proceso es administrativo. No hay manera, cumpliendo los tiempos, que puedan excluirlo de las papeletas. Aquí lo que se va a discutir, si un candidato electo no puede ejercer el cargo de presidente y está inhabilitado. Pero de las elecciones yo considero que ese tema no va a haber manera de inhabilitarlo como candidato. Recordemos, hay 2 tipos de situaciones. La inhabilitación para ejercer un cargo público, que eso depende del órgano judicial, y la inhabilitación de participar en un torneo electoral. Son 2 cosas distintas ante 2 jurisdicciones. La impugnación como candidato o inhabilitación como candidato para la defensa de Ricardo Martinelli ya está precluida. Ahora, que lo quieran respetar o no por parte del Tribunal Electoral depende de sus actos próximos. Yo ahora le hago la siguiente pregunta. En el asilo, bueno, aquí tenemos un hecho. La carta de Ricardo Martinelli reconoce un hecho jurídico y político, para mí, textualmente. Y ahora el paso político está en que José Raúl Molina asuma la candidatura de RM presidencial. Así lo entiendo de la nota que leí de Ricardo Martinelli. Me quiero referir ahora al asilo. No siendo abogado, me ha tocado manejar algunos casos de asilo, el mío propio. Yo tuve 3 años de exilado. Y el asilo tiene la siguiente característica. Hay legislaciones de acuerdos internacionales que tienen una mayor jerarquía y de la cual la República de Panamá es signataria. Sobre todo en los primeros convenios hubo muchas lagunas que fueron llenadas, resueltas por el acuerdo de 1954 de la Convención de Caracas. Y el artículo 12, de acuerdo incluso a lo que publicó Alonso Illueca, de ese estatuto establece que una vez que el Estado receptor acoge la solicitud de asilo, en este caso de Ricardo Martinelli, y se lo expresa la Cancillería nicaragüense a la Cancillería panameña, que es el procedimiento legal, entonces la Cancillería panameña, el gobierno de la República de Panamá, lo que le queda es garantizar el traslado de la persona que pide el asilo al territorio de Nicaragua. Eso es con independencia de los pensamientos que usted tenga, que yo tenga, que tenga nada. Eso es lo que dice el artículo 12 de la Convención. Le cuento alguna experiencia de nosotros. Nosotros traímos aquí, ¿se acuerda? Al presidente Cedrá. Ellos pidieron el asilo, nosotros
pues nosotros le concedimos el asilo a la República de Panamá y lo traímos. Algunos tenían la idea de que él era un dictador, había asesinado, qué sé yo. El problema básicamente es que al Haití otorgarnos no los mandó. Y la razón fundamental es que nosotros lo que queríamos en Panamá era evitar un baño de sangre en Haití. Entonces el asilo es una figura muy seria y unas cosas que nosotros no podemos irrespetar, y los panameños sabemos lo que eso significa. Entonces el procedimiento, ahora le pregunto esto, es el que yo le estoy diciendo. O sea, el Estado panameño ahora no puede negar lo que tiene que garantizar que sea trasladado al territorio que le dio el asilo, a darle cumplimiento a esto. Y en función de eso, es que yo entiendo la nota de Ricardo Martinelli, en el sentido de que políticamente, ok, yo me voy y dejo esto. Entonces, aquí se plantea un problema del Tribunal Electoral, que de hecho, con la carta de ayer y la decisión política que ha tomado Ricardo Martinelli, el que asume la conducción de la candidatura de RM es José Raúl Molino. ¿Es así o no es así? Políticamente sí, jurídicamente no está definido hasta que el Tribunal Electoral así lo decida. Pero yo quiero regresar a la figura del asilo. El que califica, en base a la Convención de La Habana del 28, de Montevideo del 33, que son las ratificadas por Nicaragua, el que califica el asilo exclusivamente es el asilante. El que lo otorga. Así que Panamá en eso no puede discutir. Ya eso está reconocido, por un lado. Por otro lado, el trámite del beneplácito, primero ya hay una nota diplomática de Nicaragua, el canciller de la República de Nicaragua, en la cual no tan solo le notifica a Panamá que ya Ricardo Martinelli es asilado, sino que le pide que proteja la integridad física de Ricardo Martinelli y que se respeten los términos de los convenios suscritos multilaterales de los que Panamá y Nicaragua son parte. Entonces Panamá ya en primera instancia está obligada a que a Ricardo Martinelli no se le afecte ningún derecho hasta que tanto se dé el beneplácito, que ya es un uso y costumbre, igual que sucedió, creo, no sé si se acuerdan, cuando al asalto al Palacio Nacional en Nicaragua, que Panamá le dio refugio a los miembros del Frente Sandinista, en ese momento el comandante Cero, y viene a la República de Panamá. Hay asilados aquí en la República de Panamá que por razón del respeto a su condición no mencionamos, pero en Panamá existen asilados políticos desde hace muchos años. El problema y la novedad es que quizás la nueva generación, principalmente de abogados, no sepa o no haya enfrentado, por ejemplo, las situaciones de confrontación a sedes diplomáticas. Hay un hecho muy evidente que hubo un incidente en una sede diplomática cuando era la República del Perú, en el área del Cangrejo, y tuvo que intervenir la policía. Sí. En la Embajada de Ecuador, que quedaba en ese entonces en el área del edificio que antiguamente era el Grossman, hubo incidentes, incluso nosotros como abogados tuvimos gestiones en diferentes situaciones, incluso la Embajada de México o aquel único asilado que quedó en la Embajada de Cuba durante meses hasta que se le dio su beneplácito, y todo el mundo sabía las condiciones en el área de Altos del Golfo de ese asilado político. Entonces, que ahora un gobierno como el de la República de Nicaragua califique de perseguido político tiene una trascendencia, primero porque el respeto al derecho internacional. ¿Se atreverá Panamá a desafiar eso? Yo no creo. Yo creo que Panamá va a respetar, va a dar el beneplácito. Políticamente no hay un término para darlo, pero por respeto a la reciprocidad debiera ser prontamente, dependiendo lo que defina el gobierno nacional, y si no lo concede de aquí a las elecciones de mayo, esto ya será el próximo gobierno que defina darle el beneplácito o no. El caso más reciente que yo recuerdo fue el caso de la esposa del expresidente Castillo en Perú, la que se asiló en la Embajada de México,
y no se la quería dar y al final en una semana se resolvió el problema porque hay convenciones y el asilo es una de las instituciones de más aprecio en América Latina porque por las implicaciones que eso tiene. Usted puede tener la opinión que usted quiera, eso es inmaterial en realidad. En materia jurídica lo que importa es lo que digan los procedimientos, eso es lo que al final garantiza la institucionalidad de lo que estamos diciendo. Y por eso es que creo que la decisión del presidente Martinelli de asilarse inmediatamente está asociada en él en una decisión de carácter político. Sí. Ok, yo necesito garantizar entonces que mi partido tenga un candidato y entre al proceso electoral. Creo que esa es la decisión que ha tomado el presidente Ricardo Martinelli. Sí, es una decisión política, pero no ha trascendido ni puede trascender en lo jurídico hasta que haya un pronunciamiento. Es un endoso político de candidatura que se mueve dentro de la ciencia política. ¿Pero usted no cree que ya hay una sustracción de materia con la carta? No, no necesariamente, es una decisión política. Pero va a discutirse. Si Martinelli queda inhabilitado, definitivamente José Raúl Molino ejercerá el cargo de presidente. Eso es después del 1 de julio. Antes del 1 de julio tiene derecho Martinelli a que voten por su partido, porque las elecciones son por partidos o independientes. Él tiene una candidatura partidista. El hecho de que él afronte una posible inhabilitación lo habilita políticamente para decir, si me pasa esto a mí, yo designo al vicepresidente. Eso era un endoso político que para mi criterio él tiene todo el derecho, pero jurídicamente no excluye una sustracción de materia. Y ahora la pregunta cajonera, en el proceso con la falla que usted ha señalado, como ella ahora mismo, al terminar y rechazar la casación, ¿no culmina el proceso judicial? No, tenemos unas aclaraciones. 2, la Corte ha reconocido que los defectos o las nulidades producidas permitirían que eso se retrotraiga. Nosotros tenemos un recurso de hecho en el segundo tribunal, que esperamos que no haya una instrucción. También que si acogen la apelación, si nos dan derecho a apelar en el recurso de hecho, nos dan los 5 días para sustentar y nos conceden, eso se anula el término que nos dieron de 15 días y retrotraemos a ese momento. Solo decir que no está en firme, por ejemplo, ¿qué van a hacer? Ahora decir que el recurso de hecho es sustracción de materia y no importa que haya unas nulidades. Mire, la Corte había sido hasta este caso muy celosa de los derechos de las personas cuando se hacían nugatorios. En este caso, no tan solo de fondo, que no permitírsele interrogar a los testigos por testigos. ¿Usted cree que yo como juez voy a avalar una condena o como persona acepto que hayan condenado a una persona y no decirle o permitirle contradecir a los testigos que usaron para condenar? Para mí eso quita cualquier posibilidad de credibilidad o valores ya no jurídicos, valores personales. El que juzga a una persona sin oírla, aunque justamente juzgue, injustamente condena. Bueno, eso es una expresión jurídica, pero expresión jurídica ahora mismo es que yo lo que quiero entender con la audiencia nuestra es, ok, aquí hay un proceso, usted tiene objeciones a ese proceso, válida, y la está presentando. Ese proceso culmina con la eliminación, con la no aceptación de la casación, termina ahí. Entonces, el Tribunal Electoral tiene que tomar una decisión ahora. Cuando sea, sí, a partir de que sea notificado. Cuando sea notificado, el tribunal tomará una decisión. Correcto. Y esa notificación demorará 1, 2 o 3 semanas. Sí, pero en el caso el Tribunal Electoral ha dicho, y eso es lo que le consulto, el tribunal ha dicho que en el caso del Tribunal Electoral, la justicia electoral es mucho más expedita, mucho más rápida, por el tiempo. Y es entendible, estamos frente al tiempo. Pero es recurrible también. No es recurrible. Sí, pero un momentito, ya sucedió en Panamá. En el 2014 hubo una impugnación de Marta Martinelli. ¿Sabe cuándo se resolvió? En el 2017. 3 años para resolver una impugnación. No se dio la elección de Marta Martinelli. Pero si hubiera ganado en el 2017... Bueno, lo mismo pasó con Teresita Arias. Entre otras cosas. En el año 89 declararon inconstitucional 2 elecciones.
Por eso tuvieron que ir a una segunda elección parcial En el 91. posteriormente en algunos circuitos que no habían sido electos y en el que declararon inconstitucional. Entonces, sí, ingeniero, el espíritu de la norma electoral es cumplir con celeridad, con aceleradamente por un calendario electoral. Pero es que ese calendario dice que ya está en desfase inhabilitar a un candidato. Ahora, ¿cómo se come eso? Ese es el problema que tenemos, que el órgano judicial, al acelerar las situaciones, trastocó las previsiones del Tribunal Electoral. Ahora el Tribunal Electoral tiene que manejar las consecuencias de un fallo que, si vamos a puro derecho, ese fallo no se puede sostener en el tiempo. Demorará un año, 2 años, 3 años, pero pero desde el punto de vista no puede constitucional, sostenerse. hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia y el artículo 180 de la Constitución establece esta restricción. Yo creo que Ricardo ha hecho una lectura correcta de lo que está ocurriendo. Políticamente sí, posiblemente. Ha hecho una lectura correcta. Yo estoy hablando que el expresidente Martínez no es abogado, ni yo tampoco lo soy. Y yo lo estoy entendiendo a él como un dirigente político que está viendo lo que está ocurriendo, y él ha tomado 2 decisiones de carácter político. Una, pedir asilo, que ya es una decisión política de él, que la tomó él. Nadie más la podía tomar. Y ya se le dio. Y ya se le dio. Ya tiene el asilo, está en la embajada, y el gobierno de la República de Panamá lo único que tiene que hacer en este proceso es garantizar su seguridad y su traslado a Nicaragua. Eso es todo. Correcto. Es una decisión política. La otra decisión política es, viendo esta decisión que ha tomado ya el presidente Ricardo Martínez, el expresidente, y lo ha hecho públicamente en una carta firmada por él. Tengo 2 decisiones tomadas, una del exilio y la otra es dejar a José Raúl Mulino. Que si ni me habilitan, el candidato sería José Raúl. Sí, pero Mulino. eso es una disposición de ley. Si lo inhabilitan es el vicepresidente. Pero que tiene que correr. Sí, está. Ya. Bueno, así andan las cosas. Vamos a seguir sobre este tema y tengo al secretario general y vocero del partido Realizando Metas, Luis Eduardo Camacho Castro, después del cambio. Mucho más. Seguimos en la presentación de Entre Líneas. Hoy es domingo 11 de febrero y sobre el tema de Ricardo Martinelli. Tenemos las palabras de su vocero y secretario general del partido Realizando Metas, Luis Eduardo Camacho Castro. Él dijo lo siguiente. Ricardo Martinelli, por más que algunos grupos adversos y medios que lo impulsan, es el candidato presidencial oficial de Realizando Metas. Esa es una realidad que incluso han reconocido los magistrados del Tribunal Electoral cuando han expresado con claridad que la candidatura de Ricardo Martinelli a la presidencia y de José Raúl Mulino a la vicepresidencia está en firme. Es decir, hoy Ricardo Martinelli es nuestro candidato presidencial y, como bien lo expresó José Raúl Mulino ayer en la conferencia, lo que nos tocó a nosotros frente al escenario de seguir la campaña que le demuestra a los panameños que esta es una alianza no para repartirnos el poder, sino para resolver los graves problemas que están afectando a los panameños. La Alianza para Salvar a Panamá busca eso precisamente, salvar a Panamá, devolverle a los panameños la calidad de vida que se merecen, las oportunidades que se merecen, pero para eso primero hay que poner la casa en orden, hay que hacer que la economía panameña vuelva a crecer en los niveles que creció en el gobierno de Ricardo Martinelli, para que la confianza de los panameños en el país, en sus instituciones, de los inversionistas, para que vengan a Panamá a invertir, tienen que tener confianza en el país, en las instituciones. Entonces, el fortalecimiento institucional, o mejor dicho, la recuperación, porque la verdad nosotros no tenemos ningún tipo de institucionalidad en este momento, el volver a ser un país institucionalmente fuerte y democrático, son las tareas que la Alianza para Salvar a Panamá va a tener a partir del 1 de julio del año 2024. Una pregunta, perdón. Vale. Una pregunta política. Estamos hablando con un dirigente político.
¿Cómo calificas tú, desde el punto de vista político, esta decisión de Ricardo de asilarse en la embajada nicaragüense y el asilo que le concedió Nicaragua, por eso está ahí? ¿Y cuál será su efecto en la campaña electoral? ¿Cuál es la dinámica política que esta decisión genera, de acuerdo a tu análisis? Mira, la decisión de Ricardo Martinelli de solicitar asilo político, lo cual ha sido concedido ya, va a tener ciertamente... Concedido por Nicaragua, ya. Por Nicaragua, Oficialmente. va a tener algunas connotaciones dentro del proceso y también dentro de todo el escenario político panameño. La primera realidad, fíjate, es que aquella discusión entre los que apoyamos a Ricardo Martinelli, sus simpatizantes, y los grupos, a mi criterio, minoritarios que lo adversan, de que si era Ricardo Martinelli un perseguido político, ya fue superada. Con la solicitud de asilo y con la aceptación del asilo político, pues el asilo político fue solicitado en razón de una persecución política y del peligro a la vida, y como comunicó la Cancillería panameña, la Cancillería de Nicaragua, Panamá, aceptó darle a Ricardo Martinelli el asilo político y con ello la condición de protegido, de perseguido político a Ricardo Martinelli, porque precisamente en eso se basó el dar el asilo político. Entonces, esa discusión estéril, porque digo estéril porque ahí estaban las pruebas, y ayer apenas vimos una más, con lo que pasó con el video este famoso de Vallarino, de todos los abusos que han sido víctimas Ricardo Martinelli, que seguramente sufren otros panameños, pero esa es la primera connotación. El que si era o no un perseguido político, ya esa discusión fue superada. Es un perseguido político y reconocido internacionalmente a través del carácter del otorgamiento del asilo. La segunda realidad es que, obviamente, si tú me dices a mí como candidato de San Miguelito, yo pudiera pensar que esto podría afectarme como candidato, pues no es lo mismo la campaña con Ricardo Martinelli aquí en Panamá, sí, que no estando disponible para caminar. Claro que me afecta, pero yo tengo que decirte que antes de pensar de cómo me afecta políticamente, yo tengo que pensar en la persona. Los riesgos para la integridad física de Ricardo Martinelli, para su vida, eran reales. Y el que quiera negar eso simplemente quiere tapar el sol con las manos. Son evidentes los hechos que iban a llevar a la evidente decisión que se tomó, no en el órgano judicial, se tomó en la presidencia, de enjuiciar a Ricardo Martinelli, de condenar abusivamente a Ricardo Martinelli y llevarlo a la cárcel, no solamente por las informaciones que tenemos, para que aislarlo dentro del proceso electoral, sino para que ocurriera lo mismo que pasó durante el gobierno de Varela, porque no es que esto es un invento. Durante el gobierno de Juan Carlos Varela, 4 veces intentaron asesinar a Ricardo Martinelli. La primera desde su llegada a Panamá, cuando incumplieron el compromiso de llevarlo tan pronto a aterrizar el avión a un hospital para el chequeo médico, pero se lo llevaron fue para Renacer. Y posteriormente se pudo comprobar en los exámenes que le había dado un infarto a Ricardo Martinelli en su llegada a Panamá. Está como el momento que le echaron la patoca para que, en la cárcel que estaba en Renacer, donde estaba, está el elemento de cuando fue sacado a las 2 de la mañana de un centro médico privado donde habían ingresado con autorización del sistema carcelario. Y lo sacaron a las 2 de la mañana con una tropa de policía a la fuerza y con un reactivo dentro de su cuerpo, porque para hacer el examen le habían puesto un reactivo. Y aparte de eso, también está el hecho de que fuimos enterados en ese momento, y así está en las denuncias internacionales que ha puesto Ricardo Martinelli, que unos reos que estaban en Renacer hablaron de la componenda del organismo de seguridad con otro reo para atentar contra la vida de Ricardo Martinelli. Entonces, viendo que el gobierno de Laurentino Cortizo es una extensión del gobierno de Varela, no solamente en la maldad contra Ricardo Martinelli, sino en el desastre que ha causado este país, Ricardo Martinelli tenía legítima derecho de actuar en defensa de su vida frente a las informaciones que nos habían llegado de que la intención de encarcelarlo no era solo inhabilitarlo, sino además atentar contra su vida. Y por eso yo te digo, políticamente
¿Nos hace más complicado la campaña? Claro que nos hace más complicado Ahora, la campaña, pero eso me lleva a la siguiente pregunta. la realidad es que primero la persona, y ahora lo que nos pone, bueno, a comprometernos más con el trabajo, ahora le va a tocar a José Raúl Mulino Voy para allá, llevar adelante voy, esa voy, campaña, no como candidato presidencial, porque el candidato presidencial es Ricardo Martinelli, pero usted- es la persona que está aquí en este sentido. Usted y yo tenemos personalidades diferentes y pensamos diferentes en muchas cosas Así y es. actuamos diferentes, etcétera. Cosa que es muy buena. De eso, para mí eso no... Y además yo nunca he ido a ningún proceso electoral, pero ¿usted cree que ahora José Raúl Mulino, una cosa es ser ministro y una es ser candidato presidencial, asumir la conducción? ¿Usted cree que él podrá llenar el vacío que deja el liderazgo de Ricardo Martinelli en materia de comunicación, en materia de la unidad del partido? Por ejemplo, yo vi una encuesta que se publicó en el periódico La Prensa, cuya toma debió ser de la semana pasada, en la que intentan cambiar la dinámica política del país. Y por eso les recomiendo que no se miren en las encuestas, mire la dinámica política primero, hay que entenderla primero. ¿Usted cree que él pueda llenar ese vacío? Porque 60 días es tiempo suficiente para una campaña electoral. Mira, José Raúl Mulino para mí es una persona inteligente, al cual han querido pintar como una persona Intransigente. no intransigente, cosa que yo en lo personal estoy seguro que no es así, porque fíjate, una cosa es que José Raúl Mulino sea una persona de carácter y firme, y otra cosa que él sea una persona intransigente. Pero además, mira, José Raúl Mulino, y siempre lo he destacado, fue canciller de la República en un momento sumamente difícil para el país. Tú sabes que el canciller es una persona componedora, una persona que sabe llegar Era vicecanciller y se murió canciller siendo el vicecanciller, ya subió. Eso, él esa realidad demuestra que además de una persona firme, es una persona con la habilidad, pero vamos a poner las cosas en su justa dimensión. Mira, nadie puede llenar los zapatos de Ricardo Martinelli en este momento. ¿Por qué? Porque el liderazgo de Ricardo Martinelli es un liderazgo diferente. Mira, el liderazgo de Ricardo Martinelli, lo dice mucha gente, está al nivel del liderazgo de Porras. Cuando tú hablas de las grandes figuras panameñas, como nos gusten o no, te hablan de Porras, te hablan de Arnulfo Arias, te hablan de Omar Torrijos y te hablan de Ricardo Martinelli. Esas son las 4 referencias sobre líderes nacionales. Entonces, José Raúl Mulino no tiene que entrar en una competencia de que si él es más líder o no que Ricardo Martinelli. Lo que tiene que seguir mostrar José Raúl Mulino es que él tiene el mismo compromiso que tiene Ricardo Martinelli de darle a los panameños el país que ellos anhelan y se merecen. La gente no va a votar porque si me cae, mira, Ricardo no es ni una estrella de cine, no es un cantante de rock, no es un deportista famoso. Ricardo Martinelli es la persona que los panameños saben que les va a mejorar su calidad de vida generando empleo, que es el principal problema de este país, que le va a disminuir con el poder adquisitivo los problemas, el costo de la vida, la inseguridad. Bueno, José Raúl Mulino ahora tiene que encarnar esa propuesta físicamente aquí, porque el candidato sigue siendo Ricardo Martinelli, pero ahora el abanderado de esa alianza principal en las calles, en los recorridos, es José Raúl Mulino. Y le pregunto esto porque ayer Fernando y yo conversábamos sobre ese gran estratega prusiano Karl von Clausewitz, que decía que cuando yo me voy a meter en una guerra, tengo primero que diseñar en mi mente la clase de guerra que quiero hacer. Claro. Y la campaña política, usted lo sabe, es Así una es. guerra, y usted es el secretario general de RM. En esa estrategia de nueva situación, hay que entender el electorado. Por ejemplo, un candidato que intente ahora demostrar, o pase todo el tiempo hablando de problemas jurídicos, se distancia de su masa electoral, que requiere de planteamiento de cuál es el futuro que yo tengo. A mí me interesa. Las elecciones son sobre el futuro. ¿Usted cree que haya la capacidad de Raúl para hacer ese ajuste estratégico, de entender el tipo de guerra a la que él se va a enfrentar en los próximos 65 días? Bueno, yo creo que, te repito, José Raúl para mí es una persona inteligente. Ahora, uno
tiene que entender, por ejemplo, que un candidato, así como un doctor no se puede curar a sí mismo y un abogado no se debe defender a sí mismo, un candidato no puede pretender él mismo establecer sus estrategias de campaña. Él puede dar ideas, pero él tiene que permitirle a sus equipos, él y Ricardo Martinelli tienen que permitirle a sus equipos que se buscan con ese sentido, definir no solamente las estrategias y las acciones. Yo estoy de acuerdo contigo en ese elemento porque yo me recuerdo cuando llegué a la presidencia, yo le dije, mira, el problema que tú tienes, Ricardo, el presidente en ese momento, yo le dije, que tú estás siguiendo la agenda de tus adversarios. Tus adversarios te quieren pintar de una manera y tú te le pasas respondiendo eso. Tú tienes que hablar en razón de lo que tú estás haciendo. Y le dije, mira, te sugiero algo. Sugiero, porque el asesor asesora, el que sí es el que le toma la decisión. A partir de este momento, tú no le respondes a la oposición. No existe para ti. A partir de este momento, visitemos tus obras. Y en tus obras tú haces, esta obra es para esto. Cuando tú llegues allá, a los periodistas, porque los periodistas los mandan a hacerle preguntas y te van a tratar de desviar eso. ¿Y tú qué vas a hacer? Tú le vas a decirme, yo en este momento no vine a esto, vine a hablar de esta obra que va a beneficiar al pueblo así. Y eso al final de cuentas sacó a José Raúl Mulino, a Ricardo Martinelli, de un estancamiento que tenía su gobierno. El gobierno de Ricardo acabó con 78% de aprobación y Ricardo Martinelli con 70%. No por lo que yo le dije, yo simplemente le dije dónde está tu fortaleza, dónde está tu debilidad. Entonces, José Raúl Mulino, te repito, no puede cometer, por ejemplo, el mismo error que cometió Rómulo Rux en su momento. Yo me acuerdo de esta conversación que yo le dije a Rómulo, mira Rómulo, tu problema es que tú estás entrando a querer medir liderazgo tuyo con el de Ricardo Martinelli y tú no eres, tu liderazgo no es igual que el de Ricardo Martinelli porque el tuyo está limitado aún dentro de este momento, dentro del CD, y ya el liderazgo de Ricardo es un liderazgo nacional. En todos los partidos y en toda la actividad hay diferentes niveles de liderazgo. Entonces, José Raúl Mulino, encarando esa posición que le va a tocar llevar nuestras propuestas, porque tú has dicho algo muy claro, a la gente no le importa si nos matamos entre los políticos. A la gente lo que le interesa es quién de esos políticos me va a solucionar mis problemas. Y la ventaja que nosotros tenemos, José Isabel y Correa, Fernando, es que lo que nosotros hemos dicho con Ricardo Martinelli, ya probamos que cuando decimos algo lo hacemos. Esa fue la característica de la administración de Ricardo Martinelli, de la cual José Raúl Mulino fue parte. Una administración que prometía y cumplía. Esa es la diferencia con los otros. Los otros se la basan en promesas, algunos otros se la basan en campañas de odio, porque hay un candidato que va a pasar el odio, para odio Varela. Sí. Pero si nosotros vamos a coger el camino del odio, bueno, ya sabemos lo que pasó el camino del odio con Juan Carlos Varela. Entonces, realizando metas, liderado por Ricardo Martinelli, pero ahora en la práctica, con el camino territorial que va a tener que recorrer José Raúl Mulino con nuestro partido aliado, Alianza, y realizando metas, es llevar el mensaje a los panameños de que sus problemas van a finalizar el día que nuevamente retorne a la presidencia Ricardo Martinelli de la mano de José Raúl Mulino. Él lo ha dicho claramente, y si llegara un momento complicado, otras decisiones abusivas, bueno, le tocará a José Raúl Mulino jugar un rol más allá del que en este momento está jugando. Y que yo quiero decir algo, es el compañero de nómina, no es una figura cualquiera, el vicepresidente, candidato vicepresidencial de Ricardo Martinelli, ahora va a ser el principal vocero de la campaña que tiene que hablar, como tú bien lo indicas, de las propuestas, de las cosas que vamos a hacer para reactivar la economía, para volver a revivir la institucionalidad de este país que está seriamente deteriorada, porque en un país que no hay institucionalidad, José, tú lo sabes, nadie va a venir a meter un real. Así es. Necesitamos rescatar al país y para eso necesitamos hacer juntos, porque fíjate, nosotros vamos sin duda, en mi criterio, a ganar la elección, pero tenemos que hacer un acuerdo nacional, porque este país, por mucha habilidad que tenga Ricardo Martinelli y José Raúl Mulino, va a requerir de la componenda entre las fuerzas sociales y políticas, pero no componenda de repartidera de puestos en el gobierno, sino acuerdo nacional que diga
esta es la clase de país que queremos hacer, todos estamos de acuerdo y por aquí todos vamos a aportar nuestro grano de arena para que los panameños vuelvan a tener empleo bien pagado, para que tengan nuevamente seguridad, para que tengan plata en el bolsillo para poder enfrentar el costo de la vida. Esas cosas que tuvieron con Ricardo Martinelli, porque fíjate, el único pecado de Ricardo Martinelli, y por eso lo persiguen, es que dejó sin discurso aquí a los extremos, al poder político y económico tradicional, que cada 5 años llegaba al poder prometiendo a los panameños y después no hacía nada y los engañaba diciendo que las cosas no se podían hacer porque no había plata. No, el gobierno de Ricardo Martinelli demostró que en este país había plata, que siempre ha habido plata para hacer las cosas que el pueblo necesitaba, lo que no había voluntad, y eso es lo que va a tener Ricardo Martinelli, eso es lo que ya tiene Ricardo Martinelli, José Raúl Mulino, y eso es lo que va a encabezar el cambio que salvará a Panamá y le devolverá a los panameños la vida que se merecen. Bueno, vamos a información comercial. Cuando regresemos, estará con nosotros el candidato a vicepresidente y compañero de fórmula de Ricardo Martinelli, José Raúl Mulino, después del cambio. Seguimos en la presentación de Entre Líneas. Hoy es domingo 11 de febrero y, como les dije, estuvo también con nosotros José Raúl Mulino y nos dijo lo siguiente. Complicado, complejo, y sí, hasta que el tribunal no decida otra cosa, él es técnicamente el candidato a la presidencia, claro. Eso está así y está reconocido por el Tribunal Electoral hasta que ellos decidan cuando sea que vayan a decidir el tema de la inhabilitación. Bueno, un tema de inhabilitación que no es tan fácil, no debe ser, pero con lo que hemos visto en la Corte Suprema de Justicia, la verdad es que pues, puede convertirse en mucho más sencillo de lo que es. Yo ya no apuesto a nada. Las leyes y los ordenamientos jurídicos en este país vienen sobrando, así que lo que quieran hacer lo harán. Sí. José Raúl, bueno, ¿y cuáles, obviamente, los pasos a seguir por parte de un candidato presidencial que le toca sobre la marcha pues, llenar los zapatos de otro? Mira, desde el momento en que empecé en esto, hace ya varios meses, sabía que esta situación podía llegar. El cómo era lo que estaba por definirse, pero que íbamos a estar aquí enfrentando esta realidad y aquí estoy. Una realidad que me compromete mucho más que antes con seguir una agenda, seguir un programa de gobierno que verse sobre las necesidades del pueblo, que verse sobre las ofertas que ya se han hecho de temas importantes como el tren a Chiriquí, como el hospital oncológico, la ciudad universitaria, entre otros. Yo creo que eso es lo que le interesa al pueblo, sinceramente, y nosotros hablamos para eso. No si peleamos o si está en la embajada o si se va al asilo o si se va. Ese tema yo creo que es difícil hasta de explicar y entender, y lo que me toca a mí es seguir esta campaña llevando adelante cada una de las ofertas que ya se han hecho y teniendo en cuenta que nuestro mensaje va dirigido al sector de a pie, al panameño que en este momento no tiene trabajo, al panameño que en este momento no ha desayunado y que espera días mejores a partir del 1 de julio de este año. José Raúl, ¿y cuál es la agenda, por ejemplo, para carnavales? Que va a ser Mira, pues, un punto de inflexión, al igual que el próximo debate del 21 de febrero. Te comento algo. Nosotros no vamos a participar de los carnavales por razones obvias. Claro. Es una decisión que es importante decirla a tiempo. Yo pensaba comunicarla mañana, pero bueno, ya me la preguntas y lo digo. No porque no tenga ganas, a nadie le gusta más el carnaval que a mí, ir a fiestar, a abrazar amigos y estar con la gente. Por muchos años en mi vida he ido a carnavalear a Las Tablas, a Penonomé, y me encanta, ciertamente me encanta. Pero yo creo que en este momento nuestra alianza no está para andar de fiesta en fiesta. Voy a dedicar esos días a trabajar en mi finca con mi equipo más cercano, a seguir adelantando algunas ideas, algunos temas para prepararnos. El país hay que trabajar, como dije en mi discurso el sábado, y no creo que, por lo menos de mi parte, le deseo a todos los que van a gozar y a saltar el mayor de los éxitos, pero yo me reservo estos 4 días para seguir trabajando y pensando en el futuro de este país y en el compromiso enorme que tengo por enfrente
y que tengo que estar liderando desde ya. José. Buenos días, José Raúl. Hola, ingeniero, gustazo. Un placer estar aquí con usted en la mañana de hoy, en un día tan complicado, pero voy a hacer la pregunta a rajatabla. En función, la ventaja que yo tengo sobre usted, la única que tengo, es que como yo no soy abogado, entonces no entro a las discusiones jurídicos sin necesidad. Cuando tenga que hacerlo, entonces estudio. Y cuando no estudio, pregunto. Le hago la pregunta asumiendo lo siguiente. Para mí, en la dinámica que lleva todo el proceso jurídico, el candidato de RM será usted, candidato presidencial. No habrá más candidato que usted. Para mí, voy a ponerla como una asunción, para hacerle la siguiente pregunta. Eso significa que usted, como dirigente político que es, como hombre político y además abogado, pero primero, ahora usted asume un liderazgo político en un país caracterizado por la fragmentación. Observe, Molino, que por ejemplo en Argentina el Senado ayer echó para atrás las reformas del señor Macri. En Ecuador el Senado echó para atrás la reforma del IBM, el IVA del señor Noboa. En los Estados Unidos el Senado republicano echó para atrás los acuerdos presupuestarios. Entonces estamos en una situación difícil, no solamente en Panamá, sino en el mundo. Hay una fragmentación. Entonces, el problema es que le pregunto ahora, asumiendo usted la candidatura presidencial de RN, ¿cuál será la transición que habrá entre el José Raúl Mulino abogado y ahora el José Raúl Mulino como dirigente político tiempo completo? Bueno, esa última frase es verdad, tiempo completo que no me alcanza, pero lo asumo muy satisfecho, muy complacido y muy complicado. Ciertamente, es una transición, no es difícil. Yo he vivido la política por muchos años, a veces más activo que otras, pero siempre he sido o actor o estudioso de la política de mi país y de otros países. Lo que mencionas es muy importante y créemelo que lo he pensado muchísimo, porque nosotros vamos a tener que encarar problemas igualmente delicados desde el primer día. En la caja del Seguro Social, el agua, entre otros, la educación, temas que son importantes, ver y comprender. Por eso es mi enorme interés y te aseguro que lo haré tan pronto se logre el triunfo, convocar a todos los sectores no a un diálogo, yo creo que este país no está para diálogo, a trabajar juntos, tratar de conformar y ojalá se pueda un gobierno de unidad nacional y sobre todo informar con prístina información, para la redundancia, al país del Estado de la Nación. Yo creo que es importante que el país conozca los problemas que tenemos a fondo, sin ningún tipo de maquillaje, para que el país comprenda a su vez la cuota de sacrificio que entre todos vamos a tener que poner en la mesa. Y no estoy hablando de plata, estoy hablando de sacrificio para poder salvar las instituciones sacrosantas como el Seguro Social y darle a este país un sistema educativo que sirva. No un sistema educativo que lo que crea es más disparidad entre el que puede ir a una escuela privada y el que tiene que ir a una escuela pública. Yo creo que eso tenemos que emparejarlo en el tiempo. No es una tarea fácil, pero hay que empezarla. Tomará una generación, definitivamente. Estamos tarde, pero hay que hacerlo. Y efectivamente yo creo que la situación nacional, así como ha pasado, y lo mencionas muy bien en Ecuador, en Argentina, quizás los parlamentos, y yo no creo que el nuestro va a ser la excepción, yo creo que no va a nadie a tener mayoría de diputados en la asamblea que viene. Yo siento una asamblea muy fragmentada, muy fragmentada. Las fuerzas que antes tendían a llevar mayorías o casi mayorías a la asamblea no van a poder lograrlo. El descontento definitivamente con los actuales diputados es tremendo, tremendo. Yo creo que le van a dar raya a la inmensa mayoría de ellos por todos los problemas y todo lo que ya conocemos, y va a llevar a esa asamblea un montón de novatos. Yo no digo que eso es malo, gente joven, hay mucha oferta independiente por todo el país. Yo no digo que eso es malo, pero gente que le va a tomar trabajo entender la praxis de lo que es el arte de legislar, que no es fácil ni sencillo, y que vamos a tener que llegar con proyectos de leyes que van a tener que ser ampliamente discutidos, pero no sin límite.
El gobierno tratará en cada uno de estos temas llevar una propuesta, defenderla, pero una propuesta que tiene que salir de un mediano apoyo de grupos políticos y demás para poder que sea viable en el tiempo. No se trata de llegar a forzar absolutamente nada. El tema del seguro social es caótico y yo estoy seguro que cuando en el periodo de transición logremos la información del seguro social real y concreta, va a ser mucho más difícil las estrategias, pero en eso precisamente yo me estoy preparando desde hace más de un mes, que tengo una comisión de gente de notables en el tema del seguro social que me están ayudando y tenemos ya un borrador de una propuesta y unos parámetros sobre el cual movernos durante la campaña, porque será un tema ineludible en entrevistas y debates, etc. El tema Canal de Panamá va a ser otro de las papas calientes que recibirá el próximo gobierno. Yo lo único que puedo decirle que primero es un tema de la autoridad del Canal de Panamá y ya lo ha planteado el administrador Vázquez en distintas reuniones, en distintas entrevistas. El canal tiene que continuar siendo nuestro principal recurso natural. Tenemos que tener un canal con agua, si no estamos fritos. Se fregó el símbolo de la nación. Y para hacer eso hay que tomar decisiones como la de Río Indio, que parece ser la alternativa de canalizar esas aguas hacia el Canal de Panamá en una distancia relativamente corta, con el ánimo de que el agua del canal se pueda dragar más y poder tener ya la capacidad en los próximos niños de poder transitar los grandes buques que hoy por la sequía pues, no pueden transitar y que afecta no solo el ingreso del canal, que va a ser billonario este año, sino también indirectamente el cheque que le dan al Estado panameño todos los años, que de seguro el que viene será mermado bastante, porque el canal lo que está haciendo es disminuyendo tránsito y para la época seca y los próximos meses de lo que llamamos verano, pues se prevé que van a disminuir un poco más. Sin embargo, pues cruzamos los dedos de que llueva en abril, como siempre se empieza a llover y que el canal pueda volver a ser lo competitivo que es. Pero esa es una decisión que tenemos la autoridad del canal con el gobierno central que llevar adelante y todo el apoyo al Canal de Panamá. Yo creo que lo necesitamos y eso no permite vuelta de hoja. José Raúl, tal vez el gran punto de inflexión de la campaña sea el debate presidencial del 21 de febrero. Sí, donde ya estés con el resto de los demás candidatos. Bueno, yo tengo que ver eso. Yo sinceramente no sé no conozco la agenda de ese debate. Tengo que prepararme y valorar si asisto o no asisto. Entiendo que es en la Universidad de Panamá o la Universidad de Panamá lo está auspiciando. Yo no tengo ningún problema en debatir. Yo tengo mis ideas muy claras y las propuestas muy concretas para el pueblo panameño, sobre todo para el pueblo necesitado, que es el que se acuesta todos los días sin esperanza. Bueno, tenemos que llevarle esperanza a esta gente con la mayor sinceridad y el mayor apoyo que se le pueda dar dentro de las precarias situaciones. Recuerden que se va a heredar un país con una deuda descomunal, un servicio a la deuda gigante y una plaza de trabajos copados y pagados con más deuda en el sector público. Estamos adquiriendo deuda para pagar planillas en el sector público y eso tiene que terminar. De alguna manera sensata, pero eso tiene que terminar, así como la reducción de presupuestos en instituciones como la Asamblea y como otras innecesarias que hay en la estructura de gobierno panameño. Pero bueno, hay que ganar primero para poder llegar a hacerlo, claro. y yo estoy convencido que lo haremos y podemos hacerlo bien. Yo no tengo la menor duda de que eso puede pasar. José Raúl, con respecto a este problema de los debates presidenciales, si tú miras el país, en 2 minutos que usted me dé a mí para yo responderle cómo voy a cambiar la economía, no voy a decir nada. Y yo no conozco que nadie tenga la capacidad de quedarse 1 hora y media mirando un debate presidencial. La gente prefiere ver Netflix, qué sé yo. Ahora, pero usted tiene un reto en la mente. Voy a asumir que usted corre como candidato a presidente de RM, voy a asumir que usted gana la presidencia. Voy a asumir lo que usted dice, que tendremos una asamblea dividida, sin mayoría. ¿Cuál será el discurso suyo de unidad? O sea, para poder avanzar, y lo está expresando lo que usted está viendo en América Latina, necesitamos un determinado nivel de unidad, un determinado, no unanimidad, un determinado unidad, que cree una fuerza, digamos, con capacidad de conducir al país con perspectiva y con respeto a las opiniones de los demás. El presidente Piñera era un hombre de derecha, pero un hombre que sabía escuchar y pudo construir
en medio de la hecatombe que significó el tsunami, el terremoto del 2010, asumiendo la presidencia, pudo asumir la conducción del país con claras ideas de escuchar y buscar la unidad. El presidente Boric llegó a Chile pegando duro, sin embargo tuvo que echar para atrás ahora está más moderado. Usted, en Panamá, ¿qué haría para hacer ese consenso? ¿Usted hablaría con los diferentes partidos? ¿Usted hablaría con los dirigentes políticos? ¿Hablaría con la juventud? ¿Qué haría José Raúl Mulino en esta entrando al gobierno, haría una invitación cordial y sincera a todos los presidentes de partidos políticos, incluso a los colegas candidatos que participaron y perdieron, para empezar una serie de reuniones en la presidencia de la República buscando esta unidad. Yo creo que todos ellos, de buena fe, han expresado sus ideas y sus propuestas y conocen los problemas que se van a enfrentar independientemente de quién gane. Yo creo que se impone hacer eso porque es la única manera que podemos llegar a la Asamblea Legislativa con propuestas medianamente consensuadas. Yo estoy de acuerdo contigo que si nos ponemos a buscar la unanimidad se nos van los 5 años. Sí. Sin embargo, hay que lograr un mínimo de consenso y llevar esa propuesta a la Asamblea. El otro tema que para mí es fundamental, y lo he dicho, es la reforma del Estado a través de una constituyente, la única que existe, la originaria. ¿Por qué? Porque es un mecanismo incluyente, democrático, pacífico, que es muy importante para que el país retome los rumbos con una nueva constitución. La que tenemos está agotada y requete pisada, en todo sentido de la palabra. Yo creo que una asamblea constituyente, así como pasó en 1946, va a vertir otra vertiente y otra forma de diálogo político, que van a ser, a mi juicio, 50 constituyentes elegidos por el voto popular que van a tener legitimidad para actuar. Eso es muy, muy importante. Muchos le temen, muchos le dan contra al proceso constituyente. Yo no le tengo ningún temor. Yo creo que sí tiene que ser una constituyente con una propuesta base que vamos a plantear desde el Ejecutivo con el ánimo de que ahí no salga lo que pasó en Chile. Que total, al poquito tiempo después fue votada 68% en contra, quitándole un piso político al presidente Boric. O sea, fue una constituyente que creó una constitución que ha sido 2 veces rechazada en referéndum. Ya eso lo dejó con la constituyente del presidente Pinochet y eso yo creo que no le gusta a mucha gente, pero fue la decisión del pueblo chileno. Yo no quiero que nos pase eso. Sinceramente yo creo que hay que trabajar en unidad de las demás fuerzas políticas sin que eso signifique repartidera de puestos, ni botín político, ni de prebendas de ninguna naturaleza. Tenemos que hacer un esfuerzo como se hizo en los diálogos que llevaron a la consecución del título del canal en la Asamblea y en la ley orgánica del canal, que nos pusimos de acuerdo sin que nadie llegara ahí con una chequera o con bolsas de comida. Entonces se va a imponer eso, se tiene sensatamente que imponer eso. El país no está para corrernos el chance de seguir ensayando, improvisando y fallando, ¿no? Eso no me cabe a mí en mi cabeza. Y es la enorme responsabilidad que quiero llevar adelante en mucha paz. Yo no tengo problema con nadie, no quiero tener problema con nadie, no me gusta tener problemas con nadie. Pero yo sé que gobernar es decidir, como he dicho muchas veces. Gobernar es decidir. Y el pueblo lo pone a uno ahí con los votos precisamente para conducir el carro de la nación por buenas rutas, llevar este barco a buen puerto en un país que no va a ser fácil gobernar. Yo soy el primero que lo digo, porque los problemas son agobiantes, una deuda externa que terminará rondando los 50.000 millones de dólares que nos dejan estos advenedizos, y la verdad es que es preocupante. La masa de muchos amigos me dicen, tú estás loco, ¿tú para qué te quieres meter en esto? ¿Tú para qué quieres esto? Bueno, ya estoy aquí, yo no estoy para hacer juicio de valor de por qué el destino me ha puesto aquí. Por algo me ha puesto el destino en esta posición y yo respeto eso. Yo siempre he sido creyente del destino y cumplo sus dictámenes al pie de la letra. Bueno, era lo que teníamos que contarles en la mañana de hoy. A todos, muchas gracias por su audiencia. Que gocen los carnavales, recuerden, con moderación, con prudencia y sobre todo con mucha paciencia. Nosotros nos volvemos a ver el jueves a las 6 en punto de la mañana en la edición matutina de Next Noticias.